Nos traemos la idea de que un vehículo 100% eléctrico es fácilmente conectable y empezamos a desarrollar tecnología alrededor de él para hacernos algo diferentes. El concepto de movilidad compartida es algo que está creciendo. La tendencia es creciente. No exponencial. La sostenibilidad pasa por modas. Desde el principio hemos querido diferenciarnos de los proyectos que existían en Madrid. Pues es esa facturación por kilómetros, es esa apuesta por el 100% eléctrico, es esa apuesta por la recarga 100% renovable. Si tuvieses 20 segundos para convencer a alguien que nunca ha probado el coche compartido, ¿cómo le convencerías? Ahora mismo estamos en 570 vehículos. Usuarios tenemos 150.000. Hemos realizado 1 millón de alquileres en estos 5 años. ¿Alguna vez llama a alguien la atención al cliente y dice: oye, que estoy en la autopista no sé qué, que me he quedado sin batería? Define liderazgo. ¿Barco o coche? ¿Asturias o Madrid? ¿Marca de coche eléctrico preferido? El reto tecnológico más complejo al que nos enfrentamos desde Junquera, al que más tiempo, esfuerzo y energía le estamos dedicando, inversión también, va a necesitar de una decisión estratégica de las difíciles. No te lo pregunté y creo que es una pregunta fundamental. Te está llamando por teléfono. Es una de... ¿Cuáles son las facilidades que has encontrado, las cosas buenas de hacerlo desde Asturias y los mayores retos? Yo creo que hay... Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Personas que dan vida, el podcast de la Fundación Caja Rural de Asturias. Hoy contamos con Pablo Campos Ansó, que es el líder de una startup de movilidad sostenible llamada Guppy, también el director ejecutivo de Junquera Marítima, una empresa de barcos, con el que hablaremos de talento, de innovación, de sostenibilidad y de modelos de negocio. Así que esperemos que os guste y nada más, empezamos. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Muy bien, aquí estamos. Muchísimas gracias por venir, por sacar de tu tiempo, de tus proyectos, que ya nos irás contando. Me gustaría empezar el podcast preguntando quién es Pablo. Tú ahora mismo, digamos que si vemos tu currículum, serías el director ejecutivo de Junquera Marítima y el líder también de Guppy, que es un proyecto, una startup de la que hablaremos ahora. Pero me gustaría ir un poquito más hacia atrás. ¿Quién es Pablo? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? ¿Cómo te introduciste en este mundo de la movilidad sostenible y también de marítimo? Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme a pasar este rato seguro que tan agradable. Bueno, pues Pablo, no sé, siempre digo que soy un apasionado del mar, un asturiano de pro, ya que estamos aquí en Fundación Caja Rural de Asturias, ¿no? Nacido en Gijón, amante de la tierra, de Asturias y, bueno, apasionado del mar, ingeniero naval de profesión. Estudié entre Asturias, Cantabria y luego Madrid, estudios relacionados con la ingeniería naval, y una persona también apasionada o motivada por la innovación, por la creación de nuevos modelos de negocio, por una persona inquieta, ¿no? Inquieta, que le gusta los retos, buscar soluciones a los problemas y generar nuevas oportunidades. Entonces tú terminas de estudiar ingeniería naval, haces un máster y ahí te metes en el mercado laboral, porque tú perteneces a una familia que tiene una empresa familiar que sería Junquera Marítima. Sí. ¿Y ahí empiezas ya a trabajar en Junquera Marítima o lanzas el proyecto de Guppy? Bueno, el orden cronológico es durante los últimos años de estudios en Cantabria. Me pongo a trabajar, empiezo con unas prácticas en Astilleros de Santander, donde paso 2 años buenísimos. Enlazo el último año de carrera que lo hice trabajando a la vez y luego me quedé otro año más en ese astillero, donde aprendí muchísimo sobre construcción naval y prácticas de trabajo en astillero. Después es cuando me voy a Madrid a hacer el máster de naval y el segundo año de máster también me vuelvo a Cantabria por una oportunidad muy buena de hacer un proyecto muy, muy interesante con el mismo astillero, Astilleros de Santander, Astander. Y desde allí es donde, acabando el máster y acabando ese último año profesional que esperaba hacer allí, pues ya empiezan las ideas de construir cosas nuevas y, bueno, evidentemente pues con la suerte de tener una empresa familiar muy cerca, con la suerte de haber aprendido muchísimo sobre empresas, sobre lo que realmente necesita una empresa, y sumando pues esa parte de innovación y ganas de hacer cosas nuevas, pues algunos proyectos
que me rondan la cabeza. El primero fue relacionado más con la náutica, fabricación, diseño y fabricación de tablas de surf, relanzar una náutica que habíamos adquirido recientemente, Asturnáutica, Asturboards, y ya estando en Madrid ese último año, pues el coche eléctrico empieza a sonar, el coche compartido empieza a probarse en Madrid y el primer pensamiento es por qué esto no lo puede haber en Asturias, ¿no? Y entonces ya pues me vengo a la empresa familiar y propongo un plan de innovación, de diversificación y de inversión en nuevos modelos de negocio que se materializa quizás de la manera más llamativa con Guppy, que hoy, 5 años después, pues va creciendo poco a poco, pero de manera sostenible, como nos gusta. Porque antes de empezar el podcast lo estábamos hablando, digamos que hay una matriz que es Junquera Marítima, que me contabas que compraba startups o invertía en startups, pero por primera vez crea su propia startup, que es este proyecto que se te ocurrió a ti de coche compartido. Sí, esos primeros años yo me incorporo al grupo como responsable de innovación y desarrollo de nuevos negocios y lo que hacemos es un plan de inversión y diversificación, ¿no? Entonces conviven las dos cuestiones, ¿no? Ese lanzamiento o relanzamiento de modelos de negocio como la fabricación de las tablas de surf, la náutica y Guppy, que son muy cercanos y de desarrollo propio y donde todo nuestro equipo de Junquera estaba involucrado, además de construir nuevos equipos que nos acompañasen en eso. Pero en paralelo hicimos pequeñas inversiones en empresas, en startups, en empresas con alto potencial de crecimiento que veíamos en el ecosistema asturiano que tenían pues los visos de crecer y que sobre todo que estaban alineados un poco con nuestros valores, nuestra forma de trabajar y coincidían mucho también en materia de sostenibilidad. Nosotros en esos momentos sobre todo vimos que la sostenibilidad y la digitalización eran dos verticales que podían darnos oportunidades que creíamos que eran necesarias de abordar y de las que había mucho que aprender. Y eso acaba confluyendo todo en que empezamos a ver que estábamos invirtiendo e innovando en cualquier otro sector en materia de digitalización y sostenibilidad, pero no en el tradicional. Y entonces luego todo acaba confluyendo en que con esos aprendizajes construimos hace poco Briseida Sea Ventures, del cual estamos también muy orgullosos y que quizás es quien materializa un poco todo esto y le da forma. Vale, luego hablamos de Briseida, ¿qué hacéis, ¿no? En un sector tan tradicional, con tantos problemas de sostenibilidad o tantas barreras, ¿no? Volvemos un poco para la parte de Guppy. Esta idea nace en Madrid, tú estabas en Madrid, nace en Madrid. ¿Cómo nace? ¿Qué es Guppy? Primero, ¿qué es Guppy? Y después, ¿cómo son los primeros años de Guppy? Dices que ya tiene 5 años, es decir, en el 20. Sí, en el 19. Va a hacer 6 ya. 19, vale. Agosto del 19. ¿Cómo fue? Porque además entiendo que si fue en el 19, coche compartido, pero ya nos contarás lo que es Guppy, que es coche compartido, y a los meses, pandemia. Sí. Entonces, ¿cómo son los inicios de Guppy? Vale. Largos e intensos. Guppy es un servicio de movilidad compartida, ¿vale? Es un servicio de alquiler de vehículos sin conductor de manera fácil, cómoda, ágil y económica, ¿vale? Entonces, a través de una aplicación móvil, tú accedes a toda nuestra flota 100% eléctrica, recargada con energía 100% renovable y lo alquilas para utilizarlo lo que lo necesites, ¿vale? Lo normal es que lo necesites para un desplazamiento corto o medio y pagues por los kilómetros que hayas recorrido. Podríamos luego entrar a hablar de por qué kilómetros y no minutos. Lo que buscamos es hacer más sostenible la movilidad, es decir, el verdadero reto es reducir la flota que existe en las ciudades y en los hogares, ¿vale? El único competidor es el vehículo privado, el vehículo en propiedad. Somos complemento a cualquier transporte público y complemento a la bicicleta, al peatón y a todo. Podríamos hablar de la pirámide de prioridad a la movilidad, ¿no? Pero lo que venimos es a reducir las ineficiencias de las flotas de vehículos por el espacio que ocupan. Y luego, además, apostamos por que los vehículos sean 100% eléctricos y recargados con energía 100% renovable. La idea nace de ver que el coche eléctrico es una nueva tecnología que tiene mucho que aportar en materia de eficiencia energética. A nosotros, como digo, la parte que más nos gusta del coche compartido es la sostenibilidad. De hecho, en Madrid, algún proyecto que empezábamos a ver de car sharing no estaba tan vinculado ni al coche eléctrico ni tan vinculado a la sostenibilidad. Nosotros apostamos por la importancia de la sostenibilidad en este proyecto y la importancia de que sea algo sensato en su manera de uso también por lo de los kilómetros. Entonces nos traemos la idea de que un vehículo 100% eléctrico es fácilmente conectable y empezamos a desarrollar tecnología alrededor de él para hacernos algo diferentes. O sea, desde el principio hemos querido diferenciarnos de los proyectos que existían en Madrid
Y muestra de ello pues, es esa facturación por kilómetros, es esa apuesta por el 100% eléctrico, es esa apuesta por la recarga 100% renovable, instalaciones fotovoltaicas propias, alquileres interprovinciales, conectar ciudades entre sí, atender ciudades medianas y no solo Madrid. Y es ahora cuando 5 años después nos atrevemos a dar el salto y a competir en Madrid. Pero hasta entonces estábamos en Asturias, en Cantabria y haciendo nuestras primeras incursiones también en País Vasco. Lo dijiste ya un par de veces, apostáis por kilómetros y no por tiempo. Sí. ¿Y por qué? Eso es, yo creo que eliminar la ansiedad que nos generaba a todos el taxímetro. Yo creo que todos tenemos la costumbre, o sea, hemos vivido cómo van subiendo los céntimos, ¿no? Y los euros en un taxímetro, donde bueno, tú vas atrás sentado y no vas a conducir de manera irresponsable para pagar menos. Pero si eso se lo aplicas al coche compartido, igual sí. Entonces, lo que queremos darle al usuario es la tranquilidad de que va a pagar por el desplazamiento que necesita hacer y no por correr más o correr menos, o sufrir un atasco o no sufrirlo. Tú te vas a desplazar del punto A al punto B. Queremos facilitarte que en el punto de destino tengas el aparcamiento, por eso también el coche compartido no es solo alquilar un vehículo, ¿vale? Es un proyecto de movilidad integral que incluye el vehículo y el espacio donde aparcarlo. Entonces gestionamos el aparcamiento en destino, favorecemos ese aparcamiento y le damos ventajas al usuario para que no dé vueltas en su destino. Y va a pagar por lo que realmente haya usado. Si recorre 3 kilómetros, nos da igual que lo haga en 10 minutos que en 20. Va a pagar por lo mismo. Además, luego también entramos en alquileres de máximos diarios y otros usos ya de media a larga distancia. Hablabas sobre que apostasteis desde el principio en coches eléctricos y de hecho incluisteis en vuestra flota Teslas, ¿no? Tenéis diferentes modelos de coches eléctricos. De 5 años para atrás ahora no es lo mismo entiendo, ¿no? Los coches eléctricos que había, los que hay ahora. ¿Cómo ha sido toda esta evolución? Ha evolucionado mucho, pero a nosotros no nos ha impactado tanto. Afortunadamente se ve un avance tecnológico en los fabricantes, se ven cada vez más modelos, cada vez más autonomías, cada vez precios más competitivos, pero nosotros, así como apostamos por el vehículo 100% eléctrico, porque desde que empezamos y de momento a corto y medio plazo creemos que es la tecnología que sin duda más nos puede aportar a nosotros y a nuestros usuarios, por eficiencia energética, por comodidad, por facilidad de gestión, etcétera. Luego nos declaramos agnósticos tanto en tecnologías, o sea, nuestro valor añadido no es que el coche sea eléctrico. El coche eléctrico nos viene muy bien, es el mejor para nuestros usuarios, que es quien nos preocupa. Pero realmente en marcas, en fabricantes, nos da igual. Vamos a elegir lo que mejor sea para nuestros usuarios. Por eso, desde el principio, pues tenemos una gama más urbana, en las que tenemos 3, 4 marcas y modelos diferentes. Tenemos una flota también de furgonetas para unos servicios diferentes también, pero que apostamos por el 100% eléctrico, incluso en las furgonetas, donde el reto era mayor. Y luego sí que es verdad que incorporamos vehículos de mayor autonomía y mayor velocidad de recarga, que en ese modelo el Tesla Model 3 era indudablemente el mejor en materia de eficiencia energética, hasta el punto de que en muchas ocasiones consume prácticamente la mitad de lo que pueden consumir sus competidores en autopista y que consume hasta 1/3 de lo que consume energéticamente un coche de combustión, y recordemos que lo que nos mueve a nosotros y lo que nos hace tomar decisiones es la sostenibilidad. Eso nos permite conectar ciudades entre sí, nos permite que sea verdaderamente cómodo, sencillo y directo que un usuario pueda irse de Gijón, de Oviedo, de Santander a Madrid o de Madrid a Sevilla con una sola recarga de 15 minutos, alta potencia, etcétera, etcétera. Empezasteis con ciudades medianas, un Oviedo, Gijón, y ahora hace poquito fuisteis a Madrid. ¿Cómo está siendo la experiencia? Porque además el proyecto nace escapando de lo que se hacía en Madrid, ¿no? Sí. Pero ahora, 5 años después, empezáis en Madrid. ¿Cómo está siendo la experiencia en Madrid? La experiencia en Madrid está siendo muy intensa, muy bonita también, la verdad, porque es la prueba de fuego, ¿no? Es la prueba que nos pone de verdad a demostrar que somos una empresa competitiva y que, aunque somos una startup y que veníamos demostrando que somos capaces de favorecer y de fomentar la movilidad compartida en Asturias y Cantabria, somos capaces de competir en Madrid. Esto todavía no lo sabemos porque llevamos en el mercado menos de 2 meses. Es algo que hace un año no hubiéramos aventurado, o sea, no estaba en nuestro plan, no es algo intencionado ni buscado. Surge una oportunidad por heredar, por mantener y por consolidar un proyecto que ya existía. Vemos la oportunidad de coger toda la parte tecnológica que
no todos los competidores o casi ningún competidor tiene tecnología propia y eso vemos que es una ventaja competitiva que nos va a abrir puertas. Entonces, el hecho de poder conectar con nuestros propios equipos, con nuestros propios dispositivos, con nuestro propio equipo de tecnología, toda esa flota y reducir así los costes operativos que otros competidores tienen, ha permitido dar continuidad a esa empresa y dar continuidad al empleo que tenía esa empresa. Entonces, bueno, nace de la oportunidad de dar continuidad a un proyecto existente, una empresa existente, en la que también hemos tomado decisiones. Esa empresa tenía vehículos que no eran 100% eléctricos y, por ejemplo, los hemos retirado antes de dar continuidad al proyecto. Nos hemos quedado solo con la flota 100% eléctrica, nos hemos quedado con todo el equipo de operaciones y hemos fusionado toda la parte tecnológica, atención al cliente, marketing. Y bueno, el despliegue está siendo, pues como no puede ser de otra manera, interesante, con un montón de retos, intenso, pero estamos muy motivados para ello. Tenemos un equipazo que lo está haciendo de lujo y de verdad nos vemos capaces de competir de tú a tú con 4 grandes competidores que son a otra escala. Lo que es el concepto de movilidad compartida es algo que está creciendo, que es una tendencia creciente. Más aún si iniciasteis en 19, al principio debía ser la tasa muy bajita por el COVID. ¿Tú qué crees que va a pasar de aquí a los 2-3 próximos años? ¿Que se incrementará? ¿Que el mercado vuestro va a aumentar? Siendo realista, de aquí a 2-3 años no esperamos grandes cambios, ¿vale? Yo creo que, bueno, posiblemente pase en muchos sectores y en macroeconomía y en la globalización que estamos viviendo y en muchas otras cosas. Yo lo que veo es una tendencia a medio o largo plazo muy positiva. O sea, si miramos de hace 5 años aquí, el crecimiento es indudable, la demanda es indudable, pero vamos viendo pequeños ciclos de altibajos dentro de una tendencia creciente, ¿no? Vale. Y eso creo que son consecuencias de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? No es una moda. O sea, la tendencia es creciente. La tendencia es creciente. No exponencial. La sostenibilidad pasa por modas. Vale. Creo que es algo que hoy en día se está viendo, ¿no? Hace 1 año o 2 estaba en boca de todos y creíamos que era el futuro indudable. Ahora nos han puesto otras palabras en la cabeza, ¿no? Como la competitividad, la globalización. Tenemos a 3-4 grandes agentes mundiales tomando decisiones apresuradas y pasando de un extremo a otro. Y yo creo que estamos viviendo pequeños ciclos de altibajos que no son convenientes para nadie, pero que también, como decía antes en la tecnología, afortunadamente en Guppy no nos afectan directamente, porque haya más o menos apuesta por el coche eléctrico o haya más o menos apuesta por la sostenibilidad, nosotros seguiremos con la misión final de hacer más sostenible la movilidad y transformar las ciudades hacia algo más sostenible. Y por el camino, lo que estamos haciendo y lo que se vive en el día a día es que el servicio sea cómodo y ágil para el usuario. Y el usuario va a tener a su alcance vehículos 100% eléctricos que le resultan cómodos, que le resultan económicos y que le resultan convenientes para esas necesidades. Que se favorezca más o menos, que se impulse más o menos desde la administración pública y desde ciertas tendencias incluso europeas o mundiales y se hable más o mejor de ello, sí que notamos que va cambiando. Encima cambia de un mes para otro, lo cual creo que es absurdo. Pero afortunadamente, insisto, lo que perciben nuestros clientes es un servicio que en su día a día necesitan o agradecen. ¿Vosotros apostáis por el coche eléctrico? Sí. ¿Qué opinas del futuro del coche eléctrico? Para mí el futuro del coche eléctrico es indudable. O sea, creo que la movilidad de las personas, el vehículo, el turismo, incluso la furgoneta pequeña, pero bueno, vamos a centrarnos en las millones de coches que hay en el mundo, va a ser con tecnología 100% eléctrica en las próximas, diría, décadas. Es un coche que consume la tercera parte de energía que el de combustión y que además su integración con el sistema es muy buena. No olvidemos que el coche eléctrico consume energía eléctrica, que puede venir directamente de fuentes de origen renovable. Entonces, utilizar otros vectores para mover energía redunda en una pérdida de eficiencia y creo que debemos de no perder el foco de la sostenibilidad y el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, el coche eléctrico vino para quedarse. La tecnología, además, es que es imbatible en el sentido de que los usuarios que prueban el vehículo eléctrico no dan para atrás. Es un coche cómodo, es un coche sencillo de utilizar y es un coche, pues eso, muy cómodo y muy descansado de utilizar. Y la tecnología, y aquí sí que entran cuestiones macroeconómicas complejas,
la han avanzado mucho otras potencias y esto nos pone en una situación muy débil a Europa y eso como europeo lo sufro como el que más, o sea, la industria del automóvil europeo está sufriendo, lo sabe desde hace mucho tiempo y ahora estamos intentando ralentizar y paliar los efectos. Pero aunque lo hagamos y aunque tratemos de alargar esto unos años, deberíamos estar más centrados en ser competitivos a medio y largo plazo de la manera que podamos, sea vía innovación, sea lo que sea. Pero no podemos poner puertas al campo, ¿no? O sea, los vehículos eléctricos están inundando el mercado y están siendo muy competitivos y los usuarios deciden. ¿Dónde te imaginas Guppy de aquí a... Tenéis 5 años de vida, no voy a decir dentro de 5, que es el doble, pero de aquí a 3 años. ¿Dónde te gustaría que estuviese la compañía? De aquí a 3 años me gustaría haber superado los 1.000 vehículos. ¿Cuántos tenéis ahora? Ahora mismo estamos en 570 vehículos. O sea, flota de 570. ¿Y usuarios? Usuarios tenemos 150.000, de los cuales 100.000, prácticamente 100.000, vienen de esta adquisición de Madrid. Con lo cual, digamos que Wow. como acabamos de entrar, el dato es más bien 50.000 en lo que ha hecho Guppy en sus primeros 5 años, que los hemos atendido, a esos 50.000 los hemos atendido con 250 vehículos y ahora, este año 2025, lo empezamos con 150.000 usuarios y 570 vehículos. Pero los datos previos a esta entrada de Madrid, que es tan significativa que te distorsionan mucho los datos previos y de los datos que estamos orgullosos, hay una cifra que justo se cumple ahora, justo antes de empezar en Madrid, que es 1 millón de alquileres. Hemos realizado 1 millón de alquileres en estos 5 años. Qué bueno. ¿Guppy cuántas personas tiene? ¿Cuánto es el equipo de Guppy? Guppy tiene en su matriz, desde la cual llevamos tecnología, gestión de toda la empresa, marketing, atención al cliente y dirección de operaciones, tenemos un equipo de 15 personas, aquí basados en la oficina central de Gijón, de Asturias. Además, cada filial de Guppy, Asturias tiene 15 personas en operaciones, Madrid 15 personas en operaciones y Cantabria 10 personas en operaciones. Con lo cual acumulamos más de 50 personas en el equipo creados estos últimos 5 años. ¿Y cuál ha sido el reto más grande para ti de liderar este proyecto? Sobre todo en la parte de talento, ¿no? También de motivar a un equipo, ahora de 50 personas, que está en un modelo de negocio que está cambiando la forma de pensar de mucha gente, de coche compartido, eso es una barrera que hay que romper, y movilidad eléctrica, otra barrera que hay que romper. Cada vertical tiene sus retos, no sabría decirte cuál es el más intenso o el más complejo. Así hablando en genérico, yo creo que es un poco la incertidumbre, ¿no? Abrir camino en un mundo donde como empresa te ves muy sola, es decir, que ahora mismo seamos el 5.º operador, que hayamos nacido en Gijón con un proyecto de 50 vehículos y hayamos decidido hacer tecnología propia y empezásemos el proyecto menos de 10 personas, y ahora te veas con solo 4 competidores que son gigantes y nadie más en toda España. Es decir, es que estás abriendo camino, es que estás generando una oferta para una demanda que en muchos sitios no existe. Estás teniendo que entender, incluso proponer legislación asociada a ello. O sea, estás generando un nuevo servicio y esa incertidumbre de si lo estás haciendo bien o mal es compleja de gestionar, ¿no? Y sobre todo cuando tus competidores, con los cuales además pues, la relación de abrir camino es mutua, o sea, es muy colaborativa, son tan distintos que no puedes coger tampoco muchas referencias. Entonces, vernos como empresa tan solos en el camino, yo creo que eso genera mucha incertidumbre. Pero cada vertical luego tendría su complejidad. Haber sido capaces de transmitir la cercanía y la humanidad que tiene Guppy. En Guppy siempre lo decimos, atención al cliente y marketing, somos el mismo equipo, somos personas de carne y hueso, Lucía, Raquel, Brenda, Sara, somos personas que te atendemos, yo mismo que atiendo muchísimas veces todo lo que puedo con ellas, personas de carne y hueso. Al principio, cuando llega Guppy a Asturias, las primeras llamadas la gente pensaba que éramos un Google, un Amazon y que hablaba con robots y casi iban con el enfado por delante porque era un servicio tecnológico y frío. No, somos una empresa de alquiler de vehículos muy parecida a una tradicional, solo que utilizamos herramientas tecnológicas y utilizamos la innovación para hacerlo más fácil, más sencillo, más eficiente y más sostenible. Pero somos personas. O sea, creamos empleo aquí y esas personas son las que te van a escuchar. Y haber conseguido que el servicio de atención al cliente sea tan humano, tan personal, tan directo y tan cercano es un éxito, que seguramente fue un reto que no lo vemos como tal porque nos ha ido bien,
pero eso es gracias al equipazo que tenemos. La tecnología, lo mismo. Haber decidido hacer tecnología propia, pues es lanzarte a la piscina con 2 dedos de agua. Ahora, 5 años después, empiezas a pensar que es posible que hayas acertado, pero ni siquiera lo tienes claro, porque ¿cuál es el reto? Mantener tecnología propia es muy complejo. O sea, tenemos hardware propio, software propio, equipo de desarrollo propio, y eso pues, es un reto en sí mismo, por supuesto. No te lo pregunté y creo que es una pregunta fundamental. ¿Cómo es el proceso de alguien que quiere utilizar? Vamos a ponernos en el caso de que soy usuario de Guppy. Yo quiero alquilar un coche durante un tiempo. ¿Cómo sería? ¿Qué tengo que hacer? Vale. Primer paso. Sí, lo primero es registrarnos, ¿vale? Siempre lo decimos, en menos de 5 minutos puedes estar registrado en Guppy. Una app, Una una app. aplicación del móvil. Exacto. ¿Vale? Entonces entras en tu Play Store o Apple Store, según ¿Vale? el dispositivo que tengas, y descargas Guppy. ¿Vale? Guppy. ¿De qué viene el nombre? Es un pez. Es un tipo de pez. Es un tipo de pez, Vale. Que tiene sus características. Buscábamos un pez, buscábamos esa sintonía con el agua y con el mar. Entiendo, el grupo, por el grupo de Junquera Marítima. Pero queríamos pues, un pez ágil, dinámico, fresco, que se reproduce muy rápidamente, que se expande y que conquista aquellas zonas donde va. Y decidimos que el Guppy era el adecuado, además nos gustaba cómo sonaba. Te descargas Guppy, que es una aplicación móvil, y en ese momento lo primero que haces es registrarte. Tu registro solo pasa por unos datos personales muy sencillos, nombre, dirección, DNI, introducir tu carnet de conducir, tu carnet de identidad, carnet de conducir y un método de pago, una tarjeta bancaria. En ese momento el registro se valida automáticamente, tenemos una tecnología biométrica que comprueba que la persona del carnet eres tú, que el carnet es válido, que no es una falsificación, etcétera, etcétera. Y en ese momento estás registrado y tienes a tu alcance toda la flota de vehículos eléctricos. A partir de ahí puedes encontrar el que más te conviene, o bien un listado que te lo ordena por proximidad y te dice la autonomía que tiene cada vehículo, o bien en un mapa donde puedes ver dónde están los vehículos, con qué autonomía, qué marca, qué modelo, etc. Lo seleccionas y puedes reservar 20 minutos gratuitos para acercarte al coche o directamente iniciar el alquiler. Iniciar el alquiler es como firmar el contrato. Justo antes de iniciar el alquiler te enseñamos los precios que se te van a aplicar. Si los confirmas, el vehículo es tuyo y te aparece una llave digital. Abres y cierras con 2 botones, lo usas lo que quieras y cuando vas a finalizar tu servicio, finalizas el alquiler y ahí te facturamos en consecuencia. ¿Os ha pasado alguna vez que os llama alguien la atención al cliente y dice, oye, que estoy en la autopista en no sé qué, que me he quedado sin batería? No. Esa ansiedad a la autonomía es mucho menor de lo que percibimos, ¿no? O sea, el usuario de vehículo eléctrico tiene miedo a la autonomía antes de tener el coche eléctrico. Cuando empieza a ver y a conocer cómo es el servicio, y ahí nosotros también ponemos las advertencias necesarias, ¿no? Cuando tienes menos de 50 kilómetros de autonomía te mandamos una notificación, te avisamos, el vehículo evidentemente te va avisando. Ya. Y tienes una planificación, ¿no? O sea, para larga distancia sí que es conveniente, si es la primera vez que utilizas un vehículo eléctrico, que hables con nosotros o que te informes. Tenemos videotutoriales de todas las marcas, modelos y de cómo cargar el vehículo también. Entonces, la primera vez con vehículo eléctrico es bueno, como siempre, formarnos, pero en cuanto te conviertes en usuario de Guppy, la autonomía deja de ser un problema. Además, más del 90% de nuestros usos tienen distancias menores a 15 kilómetros. Entonces, esas distancias menores de 15 kilómetros siempre son mucho menores que la autonomía. Nosotros dejamos el vehículo limpio y cargado con autonomía suficiente para que se use pues, hasta 10 veces por usuarios en viajes cortos. Cuando haces a larga distancia es cuando empiezas a mirar esa autonomía con más cautela. Quería preguntarte sobre innovar y sacar un proyecto, una startup en Asturias. ¿Cuáles han sido los mayores retos que te has encontrado? Bueno, porque hay mucha gente que quiere emprender desde aquí. ¿Cuáles son las facilidades que has encontrado, las cosas buenas de hacerlo desde Asturias y los mayores retos? Yo creo que hay bastantes, no voy a decir muchas, pero hay bastantes facilidades para hacerlo. Creo que el ecosistema emprendedor asturiano va mejorando año tras año y hay opciones. De hecho, hay muchísimos programas públicos que recomiendo siempre revisar, ¿no? Tanto locales en el Ayuntamiento de Gijón y de Oviedo como regionales, en el CEI, Sequence, etcétera, que te permiten perfectamente validar si tu idea y tu modelo de negocio tiene sentido, ¿no? No obstante, mi caso no es el más habitual y el más del libro. Yo tengo la enorme suerte de tener un grupo familiar que ha confiado en el proyecto y bueno, ha sido nuestro inversor
principal hasta la fecha. Luego hemos tenido que también salir a buscar otro tipo de inversores o colaboraciones o financiación. Una cosa no quita la otra y el proyecto Guppy es y tiene que ser autosuficiente, independiente y volar solo. Pero evidentemente los inicios sí que estuvieron muy respaldados por el Grupo Junquera Marítima y eso pues no podemos ignorar que eso es una suerte. No obstante, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es que es muy difícil emprender y eso hay que decirlo, hay que advertirlo y hay que insistirlo. Nosotros invertimos en varios proyectos y estamos continuamente viendo proyectos, especialmente ahora en economía azul, pero bueno, en general te encuentras casi siempre las mismas dificultades, los mismos retos. Y el primer ejercicio que hay que hacer es de autoexigencia, autocrítica y autoconsciencia, ¿no? Es que hay que ponerle al proyecto la calma que necesita. O sea, no es fácil levantar capital porque es que hay que demostrar que de verdad tiene sentido. O sea, tampoco podemos ahora pensar que es absolutamente necesario y conveniente hacer empresas, startups como churros y a costa de lo que sea, ¿no? Luego se ven auténticos dramas y fuera de Europa también se ven, y muy graves, con inversiones multimillonarias que por el camino se han ido perdiendo que creemos ahí también de nuevo es una suerte, creemos que los valores de no sé, conservadurismo, no sé, de una inversión sosegada, de ir demostrando que de verdad tiene sentido el proyecto y de no disparar a costes alocados y quemar caja, eso es fundamental. O sea, vemos muchos proyectos donde pues igual en marketing quemas un dinero que es que el proyecto no lo aguanta. Entonces hay que analizar muy bien dónde inviertes ese dinero y hay que tener mucho cuidado con esas grandes inversiones y esos grandes costes donde a veces se meten muchos proyectos sin sentido, ¿no? Ahora, incluso los buenos emprendedores con buenas ideas lo vamos a tener difícil. Y eso también es una realidad. Ahora mismo, de hecho, yo lo noto más todavía que hace unos años. El capital está caro y conseguir financiación y apoyo está difícil. Y de nuevo también a todos se nos llena la boca de inversiones en innovación y sostenibilidad y muchas cosas, pero la realidad es que al final se financia aquello que es muy seguro financiar. Con poco riesgo siempre. Con poco riesgo. O sea, aquí yo no veo que se corran verdaderos riesgos. De hecho, yo creo que nosotros en la parte inversora, para el tamaño y el origen que tenemos, sí corremos riesgos, por supuesto riesgos que nunca comprometan a la viabilidad y la continuidad de nuestro grupo, pero sí cuando apostamos fuerte por una empresa que lo merezca y sobre todo también, eso lo aprendí de la empresa familiar, hay que tener la vista puesta a largo plazo. O sea, creo que uno de los problemas de apoyarte solo en fondos financieros es que el criterio puede cambiar de un año para otro muy rápido. Y eso es muy delicado para los proyectos. Entonces, al final, yo siempre busco gente que, por ejemplo, en el caso de Guppy, ¿crees que las ciudades van a tener coche compartido dentro de 10 años o de 5? ¿Todas las de España? ¿O al menos 25 de España? O sea, ¿crees que el coche compartido vino para quedarse? Con esa respuesta ya sabemos si seguir hablando o no. Si lo que estás buscando es un retorno económico a 2 años vista, no tiene ningún sentido. Bueno, tú mismo decías que posiblemente la tendencia, que no iba a haber muchos cambios, ¿no? A corto plazo. A corto plazo. No. O sea, sí que hay uno en crecimiento y hay muchísimo mercado por coger. Lo que pasa es que es muy desagradecido de coger los primeros años. O sea, ahora mismo nosotros vemos varias ciudades donde con capacidad financiera podríamos estar prestando el servicio mañana, pero asumiendo que los primeros años van a ser duros. Entonces, el tamaño que tengas y la capacidad financiera que tengas para aguantar esos primeros años van a marcar la diferencia de quién aborda esas ciudades y si se abordan o no. Y por eso también creo que los mecanismos públicos de financiación y de inversión en este sentido deben de asumir que esto tiene un coste y que esto hay que asumirlo y que si de verdad queremos ciudades más sostenibles hay que hacer esfuerzos. Entre el usuario y las empresas no siempre es suficiente para levantar proyectos de este estilo a los tamaños que podría haber. O sea, tenemos cientos de miles de vehículos y el coche compartido en España solo tiene 3.500 vehículos en toda España. 3.500 vehículos, de los cuales 3.000 están en Madrid.
Entonces, O sea, espera. 3.500 vehículos compartidos, en toda España, 3.000 solo en Madrid. por no decir 3.250, y 250 fuera, nuestros. Wow. Y perdona que corrija, hay algún proyecto también, hay 50 vehículos, si no me equivoco, en Barcelona, en un proyecto entre bases, que no es un car sharing de flota libre al uso. O sea, hay pequeñitos proyectos en algunas ciudades, pero la verdadera expansión del coche compartido, como lo conocemos, de iniciar y finalizar el alquiler de manera libre en cualquier sitio de la ciudad y demás, 3.250, 3.300 vehículos en Madrid y 200 y pico ¿Y fuera. vosotros, vuestra flota es de 1.000 algo, con la nueva adquisición que dijiste? No, de 570. 570, Queremos llegar vale, a vale. 1.000, pero tenemos Vale. 570. Perdón. Sí, Sí. representamos la séptima Bueno. parte del tamaño y somos una de las 5 De las empresas 5. de más flota de España. Pero nuestros otros 4 competidores pues rondan los 1.000 vehículos casi cada uno. Ujú. Pero España está sin hacer. Ya. Quería pasar ahora, después de haber hablado toda esta primera parte de Guppy, que es una startup dentro del grupo empresarial familiar, que es Junquera Marítima. Quería preguntarte sobre qué es Junquera Marítima y también cuál es el rol que ahora asumes dentro del grupo de Junquera Marítima, porque es verdad que antes estabas 100% en Guppy, pero ahora también estás en Junquera Marítima. Si nos cuentas un poquito Sí. en qué consiste esta empresa familiar. Bueno, pues Junquera Marítima es una empresa familiar, yo creo que es lo primero que la denomina y que la caracteriza. Empresa familiar, centenaria, que eso también le da mucho valor y yo creo que hay mucho que aprender de esos 100 años. Y fundamentalmente centrada, históricamente centrada en el sector marítimo. También llevamos el mar en el ADN, ¿no? Es una empresa que nace hace más de 100 años para el transporte de mercancía general. Empezamos con carbones y con graneles asociados a la industria minera y siderúrgica asturiana, obviamente. Desde hace unos ya 40 años nos dedicamos al remolque portuario y a las consignaciones portuarias en Gijón y en Avilés. Con lo cual, las 3 verticales principales son transporte de carga general con buques mercantes de carga general, remolque portuario en Gijón y consignaciones en Gijón y Avilés. Eso es nuestro negocio tradicional que hacemos desde el grupo Junquera Marítima. ¿Y cómo toda la innovación que haces o que has aprendido durante estos 5 años en Guppy, que es tecnología, innovación, sostenibilidad, ahora que estás dentro del Junquera Marítima, Sí. porque tienes la responsabilidad de director ejecutivo, Sí. trasladas a un sector que es tan tradicional, que Sí. tiene tantas barreras en el tema de sostenibilidad? ¿Cómo estás trabajando en esa parte? Bueno, pues ya durante esos primeros años, desde la posición de innovación y desarrollo de negocio, en paralelo a la creación de Guppy y a la inversión en otros modelos de negocio, lo que fuimos haciendo es prácticamente al mismo tiempo, en paralelo, el desarrollo tecnológico de Junquera, la transformación digital de Junquera se ha hecho también desde ese momento. Entonces ya llevamos también 5 años al menos con un desarrollo tecnológico propio para la transformación digital del grupo. Ahora es verdad que también con más perspectiva y con más ganas de transformar el sector, le ponemos más hincapié en esto. Queda muchísimo por hacer, pero sí que creo que gran parte o prácticamente todo lo que nos ha enseñado la inversión en nuevos modelos de negocio en materia de tecnología y sostenibilidad está directamente aplicado cada vez más al grupo, ¿no? Sobre todo en digitalización, que es un poco lo más directo y fácil de aplicar. En materia de sostenibilidad lo llevamos también en el ADN y estamos continuamente mirando cómo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los buques, que dicho sea de paso, el transporte marítimo es el transporte más eficiente a nivel mundial, mueve más del 80% de las mercancías globales, no sé si casi el 90%, con menos del 3% de las emisiones globales. Es un transporte absolutamente eficiente, pero que por supuesto dentro de su eficiencia, que lo hace por los volúmenes que mueve y por el medio en el que se mueve, tiene que mejorar sus tecnologías, ¿no? En materia de propulsión, en materia de eficiencia operativa, en materia de energías renovables, 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que el aprendizaje y la visión nos permite aplicar cosas que si no se nos hubieran ocurrido, pero en materia tanto de operaciones como incluso también de marketing, de trato con clientes, de visión de modelos de negocio. Entonces, bueno, vamos actualizando y modernizando nuestros negocios tradicionales, que por supuesto lo está haciendo todo el mundo, a más o menos ritmo. Ahí las grandes corporaciones muy verticales lo tienen más fácil, lo hacen muy rápido, por ejemplo un Maersk, pero es verdad que en el sector hay muchísima pequeña y mediana empresa a la que le está costando un montón transformarse, ¿no? Y es un riesgo de supervivencia. Entonces nosotros
de verdad confiamos o creemos que ser mucho más eficientes en materia de gestión a través de la digitalización es clave para la supervivencia y siempre teniendo la vista a medio y largo plazo en la sostenibilidad. Además de transformar los negocios tradicionales, hemos hecho una apuesta muy concreta en Briseid y Ventures, que es, oye, ¿hemos aprendido de innovación y de inversión en startups? Sí. ¿Nuestro negocio tradicional es el marítimo? Sí. Que confluyan ambos en una plataforma de innovación abierta para la inversión en startups. Te está llamando por teléfono. Es una alerta. Se saltan las... Bueno, después de esta llamada telefónica retomamos que me consta un proyecto que lanzasteis que es de lastre. Si nos lo pudieses contar, que me parece muy... Yo es una cosa que no conocía, que aprendí investigando y preparando la entrevista. Si puedes contar este trabajo en innovación que estáis haciendo en el... Ese posiblemente sea el Briseid. reto tecnológico más complejo al que nos enfrentamos desde Junquera y que más, al que más tiempo, esfuerzo y energía le estamos dedicando, inversión también, y que va a necesitar de una decisión estratégica de las difíciles. Los barcos de carga general, casi cualquier barco, tiene unos sistemas de lastre que lo que hacen es, cuando van vacíos, permitirle al barco ser estable, seguro y navegable, ¿no? Es decir, si tú vacías un barco, muchas veces deja de ser estable y necesita de un lastre, que suele ser agua de mar, para recuperar esa estabilidad y poder hacer un viaje en vacío en busca de la siguiente carga. Desde hace unos años sale un convenio que empieza a exigir una serie de tratamientos en ese agua de lastre porque se estaba detectando que ese agua transportaba microorganismos de un sitio del planeta a otro y eso era un problema, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el sector? Pues matar moscas a cañonazos. Todos los barcos tienen que tener unos sistemas de tratamiento de aguas de lastres con filtros, con ultravioletas, para que cada vez que entra o sale agua al barco se eliminen todos esos microorganismos. Eso consume espacio, consume energía, consume costes, CAPEX, OPEX, inversiones, complejidades y sistemas, ¿no? ¿Cuál fue la innovación que nos vino a la cabeza? Eliminemos el agua de lastre. Claro, suena fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es muy, muy, muy complejo. El diseño del barco se convierte en algo muy complejo. Entonces ahí tenemos una solicitud de patente española y un montón de modelos de utilidad repartidos por toda Europa con cómo planteamos solucionarlo. Y estamos en una fase de muchísimo detalle, trabajando ya, desde hace ya 4 años con ingenierías, ahora ya también con astilleros, tenemos incluso presupuestos de construcción para este tipo de barcos, pero es verdad que el riesgo es hacer una inversión en un barco de carga general, cuya inversión es muy elevada, en algo que, por más ingeniería que sigamos haciendo, llega a un punto donde necesitas verlo en real y, claro, un modelo real, un prototipo de un barco es ya el primero que uses para comercializar. Hemos hecho modelos a escala, etcétera, y pues, básicamente es eso, es rediseñar un barco para que no necesite agua de lastre. Por ir terminando ya no te quitamos más tiempo, quería hacer ahora como un apartado de preguntas un poco rápidas, o sea, preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿vale? Define innovación. Salirse de la caja. Define liderazgo. Apoyo a los compañeros. ¿Barco o coche? Barco. ¿Asturias o Madrid? Asturias. ¿Marca de coche eléctrico preferido? No tengo. Y si tuvieses, esta puede ser un poquito más larga, 20 segundos para convencer a alguien que nunca ha probado el coche compartido, ¿cómo le convencerías? ¿Qué valor tiene para esa persona que puede aportar el coche compartido? Primero que nos replanteemos nuestras rutinas, ¿no? Hay que caminar más, hay que andar más en bicicleta y hay que coger el transporte público, que en la mayoría de ciudades españolas es maravilloso. A partir de ahí empieza a pensar cuándo realmente necesitas el vehículo y prueba un coche eléctrico. Prueba un coche eléctrico, prueba a pagar solo por lo que usas, prueba a olvidarte de la compra, de la depreciación, del taller, de la ITV, de que se ha estropeado algo que no esperaba, del seguro, de llevarlo de un sitio a otro. Prueba a pagar solo por lo que usas y prueba sobre todo a no tener esa dependencia del coche absoluta. Disfruta del coche eléctrico, que el que lo prueba no lo cambia, y no olvidemos en la decisión que de verdad las ciudades van a mejorar. Es decir,
hay unos costes ocultos que siempre ignoramos, que es la salud de las personas dentro de las ciudades. Y la polución que hace la movilidad dentro de las ciudades se convierte en problemas respiratorios, en cáncer y en otras cuestiones que no quiero enturbiar la conversación, pero que están ahí. Es un coste oculto, horrible. Podemos mejorar la calidad de aire de nuestras ciudades. Pablo, 1.000.000 de gracias por venir, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, tu visión del liderazgo de la innovación, de lo que estáis haciendo en Guppy, en Junquera. De verdad que para mí ha sido un honor poder tenerte aquí, escucharte y aprender. El honor es mío. Así que nada, muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo con más. Chao, chao.